Continuamos con esta semana 5 del lenguaje de programación y como todas las semanas 5 la vamos a dedicar a repasar, ¿vale? Entonces, bueno, a modo introductorio, decir que durante estas 4 semanas anteriores hemos estado trabajando bueno, pues los distintos tipos de lenguaje de programación, sus usos y, bueno, pues un poco al final los datos que son los que alimentan esos programas, ¿vale? Comenzando por la semana 1 hemos visto los tipos de lenguaje, ¿vale? Y anoto aquí aprender a trabajar porque, bueno, hay dos tipos de lenguaje bastante diferenciados. Los lenguajes de programación basados en bloques que están destinados a aprender, puesto que, bueno, pues al final es encajar unos bloques sobre otros para que el programa haga esa secuencia de lo que nosotros queremos. Y luego, pues otros tipos de lenguaje que ya son lenguajes textuales que son para abordar problemas mucho más complejos y que, bueno, son los que nos vamos a encontrar en el mercado laboral. Entre los lenguajes por bloques, pues tenemos el Scratch, que es con el que nos hemos estado un poco iniciando en eso, aunque hay muchas más opciones y, bueno, en el caso de lenguajes textuales, pues hemos estado trabajando en Arduino, que, bueno, es muy similar a Processing y, bueno, en cierta manera pues parecido a Python, que sería ya un lenguaje de programación pues un poco más profesional, ¿vale? En la siguiente semana ahondamos en la estructura del programa, que básicamente tenía tres fases, ¿no? La primera fase, que lo que trataba de hacer era gestionar la entrada de información en el programa. Luego teníamos una fase de proceso en la que el programa elaboraba los cálculos necesarios con esos datos y luego teníamos una fase de salida. Entonces, bueno, aunque todos los lenguajes de programación puedan tener un vocabulario, una sintaxis distinta, básicamente todos coinciden en esa estructura general. Hay una entrada de datos, un proceso de esos datos y una etapa de salida. Vale, la tercera semana trabajamos sobre un pseudo lenguaje de programación como es Psaint y que al final, pues bueno, era un lenguaje también para aprender porque estaba un poco a caballo entre lo gráfico de un diagrama de flujo como puede ser este y lo textual. Podíamos programar tanto en diagrama de flujo como en texto y se iba convirtiendo de manera bidireccional de una manera simple. Y, bueno, pues en el caso de que optásemos por hacerlo en modo texto, pues tenía como una especie de texto predictivo como podemos tener en un móvil a la hora de escribir un mensaje, de manera que en cuanto empezamos a escribir pues nos va dando opciones para evitar errores caligráficos y que al final pueden dar problemas en nuestro programa. Y aparte pues nos iba pues marcando un poco o intentando avanzar cuál sería la orden que nos interesaría, ¿no? Nos utilizaba, pues como hablábamos antes, una especie de texto predictivo en el que, bueno, pues nos facilita esa labor de entrada. Además de eso, y si cometíamos errores, pues nos facilitaba la localización y búsqueda de esos errores mediante dos maneras, ¿no? Por uno indicándolos y por otro facilitándonos el ejecutar el programa paso a paso para ver en qué paso pues el programa se atranca o está el error. De manera que, bueno, pues al final era un programa también óptimo para poder aprender, para poder dar el salto entre la programación por bloques y la programación textual, ¿no? Sería ahí como un término intermedio. Y por último, la semana pasada, semana 4, estuvimos trabajando los tipos de datos y, bueno, pues al final, como llevamos diciendo ya bastante tiempo, los datos son los que van a alimentar el programa y, bueno, pues tenía tres características principales, ¿no? La primera era el nombre del dato, ¿no? La identificación de ese conjunto de datos que vamos a trabajar para que el programa pueda localizarlos y trabajar con ellos, ¿no? Sería como etiquetarlos. Por otro lado teníamos el tipo de dato como tal, si era numérico, si era booleano, que era verdadero o falso, si era un dato array, que, bueno, pues está basado en filas y columnas, o era un dato string que podía almacenar bueno, pues letras, caracteres, ¿vale? Y por último, la tercera cualidad del dato al final era su valor per se, ¿vale? Por poner un ejemplo, pues nada,
Imaginemos que vamos a almacenar la edad, pues el nombre del dato sería edad, el tipo de dato obviamente será numérico en este caso, y el valor pues la edad que corresponda, ¿no? Pues 13, 12, 15, lo que sea. Y nada más, a modo de repaso, pues decir que hemos estado trabajando sobre distintos lenguajes de programación. Hemos hablado de los lenguajes de iniciación o para aprender, que están basados en bloques, para minimizar los fallos y hacerlo de manera un poco más intuitiva. Luego hemos trabajado en Psein, que está un poco a caballo entre el lenguaje de programación por bloques y el lenguaje textual. Y por último el textual, que es el que al final, si alguno de vosotros termináis dedicándose a eso, pues es el que va a utilizar, ¿no? Ya sea C++, Python o Processing o el que sea. Y también pues hemos visto dentro de ello la estructura del programa, que elijamos el lenguaje que elijamos, pues vamos a tener una estructura básica de entrada, proceso, salida, ¿vale? Y bueno, pues los datos que al final son lo que va a funcionar dentro de esos programas y bueno, que tienen tres características. Por un lado, el nombre del dato, la identificación del dato, por otro lado el tipo de dato, o sea, pues, como hemos dicho, numérico, booleano, string o array, y por último, pues el valor en sí del dato, ¿no? La información en sí. Y poco más. Un saludo, hasta luego.